Hola y bienvenidos a un nuevo video del curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver un tercer ejemplo de cómo determinar la ecuación ordinaria de la parábola y sus elementos. El ejemplo que tenemos ahorita nos dice determinar la ecuación de la parábola y sus elementos si se sabe que tiene vértice en el origen y pasa por el punto A, menos 2, menos 4, siendo su eje X, y posteriormente realizar la gráfica. Muy bien, en esta ocasión podemos ver que es diferente la información que nos están dando. Ya no nos están dando el foco, sino nos dan únicamente el vértice y nos dan un punto por donde pasa la parábola. En esta ocasión, si no tuviéramos esta información de siendo X el eje de la parábola, nosotros no sabríamos definir si nuestra parábola pudiera pasar, por ejemplo, de esta manera, o a lo mejor pudiera pasar de esta manera. Entonces, como no sabemos definirla, sin esta información es muy complicado poder determinarla. Ahora bien, como nos están diciendo que su eje es el eje de las X, entonces podríamos definir, lo vamos a poder trazar en este lugar. Podemos definir que el eje corresponde al eje de la X, por lo tanto se trata de una parábola que es horizontal. Ahora, también como podemos ver, el punto pasa por el punto A, entonces solo hay una forma de poder trazar esta parábola. Primero lo vamos a hacer como tipo bosquejo. Si pasa por el punto A y es horizontal, solamente la parábola puede pasar de esta manera, no puede ir al otro lado, dado que por el punto A no habría ningún otro valor. Entonces ya definimos de esta manera que se trata de una parábola que es horizontal y que aparte de ello es una parábola negativa. Para poder generar todos sus elementos, lo único que podemos saber es que esta coordenada tiene valores de x, y, dado que es una coordenada que pasa por la parábola. No le ponemos punto P para no confundirlo con las coordenadas auxiliares que nos permiten definir el ancho de la parábola. Le ponemos una letra cualquiera. Entonces conocemos ahora que la ecuación tiene un punto A, x, y que pasa por el vértice que es 0, 0. Entonces lo que podemos hacer ahora es únicamente utilizar su ecuación, debido a que como tenemos una coordenada de valores x, y, la podemos sustituir aquí adentro. Y tendría un valor numérico, X tendría un valor numérico y simplemente A sería el único elemento que tendríamos que encontrar en primer lugar. Para poder resolver este tipo de ejercicios requiere de mucho análisis, de mucha habilidad y de mucha práctica. En este caso, o a lo mejor si fuera la primera vez que resuelves un ejercicio como este, podría ser un poco complicado saber qué hay que hacer con este punto, pero simplemente tenemos que analizar la poca información que tenemos. Vamos a retomarla una vez más para verificar que no haya dudas. Solo teníamos la coordenada del vértice y solamente un punto A. Los acomodamos en el plano cartesiano y la única forma de obtener información es sabiendo que este punto A corresponde a una coordenada x, y que al momento de conocer este valor de x, y, entonces puedo sustituirlo en su ecuación una vez que ya determiné que fue parábola horizontal debido a esta información y que aparte es negativa porque solo puede ir hacia atrás. Muy bien, entonces vamos a utilizar la ecuación en su forma horizontal y simplemente vamos a sustituir los valores de la coordenada que ya tenemos, recordando que esto es x y que esto es y. Por lo tanto, tenemos aquí el valor de y que corresponde a menos 4 unidades y que aquí tenemos el valor de x igual a menos 2 unidades. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Tú podrías incluso colocar el valor del signo de negativo de menos 4a. ¿Por qué? Porque en este caso ya tú conoces que la parábola va hacia atrás. Si tú no supieras que la parábola va hacia atrás, es decir, tú no hiciste este análisis con la gráfica, tú no le pongas el signo de menos. El signo de menos va a salir automáticamente. Entonces, si nosotros le colocamos el signo de menos porque ya sabemos que va para atrás, simplemente este cálculo va a salir positivo. En este momento no vamos a asumir eso, vamos a suponer que no hubiéramos hecho la gráfica y simplemente vamos a ver qué es lo que nos entrega el propio cálculo. De este lado, como puedes observar, tenemos 4 al cuadrado que nos quedaría 16 positivo y del otro lado tenemos una multiplicación de 4 por menos 2 que nos entregaría menos 8 por la distancia focal. De aquí, simplemente haciendo un despeje muy sencillo, vamos a tener que la distancia focal es igual a 16 dividido menos 8 unidades. Esto lo podemos reescribir así, mejor, para que no haya ningún problema. Y entonces sabremos que la distancia focal es lo mismo que menos 16 entre 8, nos queda un valor de 2 unidades negativas. Es lo que te comentaba, si tú no asumes el signo de la parábola, suponiendo que no hicimos esto, automáticamente te iba a dar el signo. Si tú le hubieras puesto al momento de hacer la gráfica, le pones el signo negativo, entonces aquí también esto te hubiera dado menos por menos, te hubiera dado más 8,
esta fracción te hubiera quedado positiva y aquí hubieras determinado que era la distancia focal únicamente de 2 unidades, pero tú ya sabrías que va para atrás. Entonces, depende aquí de cómo trabajes tú esta información, es para que interpretes de forma correcta todos los demás cálculos. Entonces, ya tenemos a la distancia focal, ya podemos venir aquí y definir que el valor de la distancia es lo mismo que menos 2 unidades. También con esto ya podemos calcular el valor del lado recto, recordando que es lo más sencillo de determinar una vez que ya tenemos la distancia focal. Es 4 veces el valor de la distancia focal, que en este caso es menos 2. Por lo tanto, el lado recto es lo mismo que 4 por 2 son menos 8. Pero como estamos trabajando con valor absoluto, el lado recto simplemente va a valer 8 unidades. También podemos incluso ya determinar la ecuación de la directriz, recordando que como estamos trabajando con una ecuación horizontal, vamos a utilizar esta como ecuación de la directriz. Entonces tenemos que x es igual a menos 2, pues colocamos esto. Por lo tanto, x es lo mismo que menos por menos, esto es igual a 2. Muy bien. El vértice ya lo conocemos, en este caso el vértice sabemos que tiene ya una coordenada de 0,0 y que nos hace falta determinar la coordenada del foco. La coordenada del foco ya es muy sencilla porque debes recordar que la separación entre el vértice y el foco es la distancia focal. Entonces, como estamos sobre el eje de la x, simplemente sabremos que nuestra coordenada del foco corresponde a un valor de negativo de la distancia focal, por lo tanto es menos 2,0. ¿Sí? Debemos tomar en cuenta que el vértice y el foco siempre van a estar alineados, entonces nos vamos hacia atrás y tiene que estar en alguna parte por aquí. Ahora, finalmente también nos dieron esta información, nos dijeron que es el eje X, es el eje de la parábola, por lo tanto era un eje horizontal. Y por último, nos corresponde determinar las coordenadas auxiliares, por lo tanto las coordenadas auxiliares para la horizontal serán estas dos de aquí. Por lo tanto, tenemos que la coordenada P va a ser la distancia focal, que en este caso es de menos 2, la mitad del lado recto. Entonces la mitad del lado recto valdría 4 unidades. Entonces, 4. Y tenemos también a P', que sería también el valor de la distancia focal, menos 2, la mitad del lado recto, que sería menos 4. Y ahora sí, como último elemento que podemos determinar, ahora sí podemos escribir la ecuación de nuestra parábola en términos de todas sus variables que nosotros ahora ya conocemos. Por lo tanto, vamos a utilizar de nuevo la expresión de la parábola horizontal. Entonces tenemos que nuestra ecuación sería y cuadrada es igual a 4 veces el valor de la distancia focal, en este caso es menos 4 por la distancia focal, que en este caso es menos 2. Y aquí volvemos a repetir, este signo, el signo de la distancia focal es el que corresponde al que tenemos aquí. Si tú ya sabes que es negativa la ecuación, entonces aquí ya no le debes colocar el signo, pero si no sabes definirlo todavía, entonces se lo quitamos de aquí y automáticamente nos va a salir ese signo. Entonces tenemos aquí finalmente que y cuadrado es igual a 4 por 2, nos quedaría menos 8x. Esa sería la ecuación de la parábola con vértice en el origen. Muy bien, primero vamos a colocar la información original que nos dieron, que en este caso es el vértice de coordenada 0,0. También sabemos que la parábola pasa por el punto A en menos 2, menos 4. Entonces aquí los obtenemos ambos. Ahora vamos a trabajar con los elementos que nosotros fuimos determinando. En esta ocasión vamos a colocar las coordenadas que abren a la parábola, en este caso es la coordenada P, de valor menos 2,4. Vamos a acomodar nuestro plano, ahí la podemos observar. Y tenemos después a la coordenada H en menos 2, menos 4, que como puedes darte cuenta aquí era uno de los lados de la parábola, ¿sí? Un lado donde se hace ancha la parábola. Pudo haber sido cualquier otro punto el que nos dieran, no necesariamente el que fuera el simétrico de esta. Y finalmente vamos a trabajar con la ecuación que determinamos. La ecuación es y cuadrada es igual a menos 8x. La ecuación de la directriz también tenemos que acomodarla. La ecuación es x igual a 2 unidades y como puedes darte cuenta está completa toda la información. Vamos a corroborar también con el lado recto y vamos a medirlo. Este debería medir también 8 unidades, que fue como lo determinamos. Puedes ver también la distancia focal es de menos 2 y hacia el otro lado es de 2 positivo.
Muy bien, esperando que este video te haya servido, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y nos vemos en la próxima ocasión.